Antes de empezar, voy a decir dos cosas. La primera, sí, uso lo que ando en pleno 2020 y por eso mi opinión no es menos válida. Segunda, ¿alguien podría ayudarme a ponerle subtítulos en inglés a mi teoría pasada? Ya habíamos hablado de Poppy en mi primer teoría de trolls. World Tour y cómo fue de que de la primera película, donde la vimos evolucionar para bien. En la segunda película la vimos evolucionar para mal, como de lo mejor se convirtió a lo peor y de cómo es que ella y Barb, la reina del rock, eran iguales en demasiados aspectos. Y una de esas características dichas en ese video, era que ambas parecían ser huérfanas de madre y solo tienen un padre y se desconoce el motivo de la muerte de ambos. Algo que sabemos desde la primera película, es que los trolls siempre fueron conocidas por ser unas criaturas muy alegres y felices que cantaban, bailaban y se divertían, y por otro lado los vertenos siempre habían sido bestias feas, que jamás supieron lo que era felicidad, eran groseros, tristes y pesimistas, no sabían cómo es que se podría ser feliz, hasta que al ver la felicidad que había en cada troll, ellos llegaron a la conclusión de que al comerse a los trolls podrían ser felices, y ahí nació la celebración del trollpicio, donde los vertenos podrán comer trolls y sentir la felicidad. Ahí los trolls habían pasado años encerrados dentro de un árbol en el centro de la ciudad verteno, hasta que Peppy, el padre de Poppy, tomó la decisión de escapar y huir con su hija y su gente, lo más lejos que podían, hasta encontrar un lugar donde empezar su nuevo reinado y estar asegurados de que los vertenos jamás fuesen a encontrarlos de nuevo. Sin embargo, aún siendo una bebé posiblemente recién nacida, en ningún momento se los presenta que Poppy tuvo una madre. Jamás se nos mostró o se nos habló de la antigua reina del pop, ni tampoco, ni en las dos películas anteriores, Poppy ha hablado de su madre. Por ello muchas personas han tenido especulaciones de lo que pasó con la madre de la actual reina del pop, y aquí yo también tengo mi especulación de lo que pasó con ella, y solamente déjenme decirles que lo que posiblemente le pasó, no fue lindo. ¿Qué pasó con la madre de Poppy? ¿A dónde se fue ella? ¿Qué ocurrió y por qué Poppy parece no recordarla o mencionarla? Pues la respuesta es simple: se la comieron los vertenos. Una cosa bastante importante que tenemos que mencionar es que Poppy nació en el árbol de Troll cuando estaban bajo el encarcelamiento de los vertenos. Sus primeras experiencias son la liberación y la libertad, estuvo presente en los momentos de escape, los trolls escapan y forman vida Poppy en ese proceso. Se nos puede mostrar que todos los trolls estaban sumamente preocupados y pendientes de cuidar a la bebé Poppy y de mantenerla a salvo. Poppy creció en un ambiente libre de preocupaciones, observando la reconstrucción de la sociedad troll, con casi todos los trolls a su alrededor felices y viviendo para disfrutar la vida. Como resultado, ella terminó siendo ignorante de lo que realmente había fuera de ese encierro que considera un hogar seguro. Es probable que esta personalidad despreocupada, alegre, entusiasta y divertida realmente la haya sacado o heredado de su madre, y que por esa misma personalidad esta hubiera tenido el horrible desenlace que obtuvo. La hipótesis explica lo siguiente. Antes de ser encerrados, la madre Poppy era una reina muy despreocupada y liberal, e iba por lugares desconocidos en aquel gran mundo. Ella era la encargada de hacer que su reino y pueblo fuese feliz y libre, cantando canciones, haciendo que las fiestas y celebraciones fueran escuchadas por todos lados, hasta que llegó a los oídos de los vertenos y posiblemente a los oídos de la cocinera real. Es posible que luego de que su gente haya sido encarcelada por un largo tiempo por los vertenos, y que lastimosamente diferentes trolls hayan tenido la mala suerte de ser elegidos para ser comidos, la madre de Poppy tratara de proteger a su marido y a su bebé, y hasta incluso trató de buscar escapatoria de ese lugar, pero en el proceso fue atrapada por Chef Y. Ella sufrió el mismo destino que sus demás súbditos, ella también fue cocinada para posteriormente ser devorada por quien posiblemente fue el padre de Grisel. Si lo pensamos bien, Chef había dicho que eligió al troll especial para que Grisel comiera era precisamente Poppy cuando era apenas una bebé, y curiosamente, tanto Grisel como Poppy en ese momento, eran príncipes, por lo cual, no es muy descabellado pensar que la madre de Poppy fue devorada por el padre de Grisel, ya que tanto ella como él, eran reyes. Por
ese tipo de razones, tras perder a su reina, Peppy y los demás trolls trataron de buscar una manera de escapar y en todo momento estuvieron cuidando y asegurándose de que la princesa del pop no le sucediera nada malo, estaban protegiéndola y hasta llegaron a preguntar dónde estaba ella en el momento que Peppy apareció al final del túnel, tal vez. Por ello Peppy la mantuvo encerrada y trató de mantenerla en su hogar cuando los demás trolls del rock se hicieron presentes. Este no quería que ella se fuera al exterior que no deseaba ni podía permitir que su hija subiera el mismo destino que su difunta esposa y por eso todos en la villa adoraban a Poppy, porque ella era lo último que quedaba después de haber perdido a la reina del pop. De hecho, hay posibilidades de que su corona de flores pertenecía a su madre, ya que Poppy la llevaba cuando era una bebé. Pero sí, ¿realmente Poppy perdió a su madre porque nunca pareció que ella no sufrió por ello? Sí. Nos fijamos bien, parece que Barbie también perdió a su madre y se nota mucho más su amor cuando se ve preocupada por su padre y como ella es tan apegada y adorable con él, ya que luego de una pérdida como lo es la de uno de tus padres, es muy común que te apegues al único padre que tienes con temor y traumas de perderlo. Sin embargo, Poppy no demuestra efectos de lo que es una pérdida. Creo que todos conocemos el eran no puedes perdértelo que no tenías. Poppy debe haber sido aún un nuevo cuando su madre fue devorada y por eso tal vez el rey Peppy tiene tanto miedo de cualquier cosa que sea diferente y en la serie a menudo olvida las cosas. Tal vez sea una manera de superar el dolor de su pérdida, así como nunca hablar de ello a su hija. No tenemos nada para confirmar esto, pero parece que solamente los trolls del pop fueron quienes sufrieron el ataque de los vertenos. Parece que los trolls del rock, country o funk no tuvieron que pasar por ello, no tuvieron que pasar tragedias ni escapar por sus vidas. La madre de Barbie posiblemente murió por vejez o una razón diferente y por ello Barbie está huérfana de madre, pero dolorosamente, Poppy perdió su madre a manos de esos monstruos, de los cuales ella estuvo ocultándose por más de 20 años.